Saludos a todos y a todas. Con el siguiente video lo que pretendemos es hacer un recorrido por el concepto de estrategia didáctica y lo que implica planificar y eventualmente desarrollar una estrategia didáctica. El siguiente infográfico lo vamos a utilizar para hacer este recorrido y vamos a iniciar primero con el concepto de qué es una estrategia didáctica. Entonces, desde el campo educativo es un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas que tienen por objetivo llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos con clara y explícita intencionalidad pedagógica. Esta es la definición que Sergio Tobón nos da de estrategia didáctica. La estrategia didáctica está organizada en 3 etapas. Una etapa primera, que es la etapa de planificación, la etapa de desarrollo y una tercera etapa que sería la de valoración. La fase de planificación es la primera fase, consiste en 2 partes. La primera parte es un diagnóstico inicial. Este diagnóstico lo realizamos, normalmente se realiza de alguna manera, se toman en cuenta algunos conceptos dentro de nuestro cotidiano. Es decir, nosotros ya muchas veces hacemos esta etapa de diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista de la pedagogía estratégica, este diagnóstico debe ser más intencional y debe ser más detallado para así tomar en cuenta todos los elementos que podrían estar influyendo sobre nuestra clase. En una primera instancia tenemos que analizar a los estudiantes, considerar conocimientos previos, perfil de egreso según la carrera en que trabajamos. Si son estudiantes de nuevo ingreso, de pronto que el conocimiento previo de ellos, el manejo de tecnicismos y incluso la noción, por ejemplo, de cumplimiento de tareas o de entrega de cómo desarrollar un ensayo, puede ser algo que ellos, por ejemplo, no manejen. También deberíamos analizar el contenido, considerar el tipo del curso que están dando, el nivel en la malla curricular y la cantidad de créditos con los que cuenta ese curso. En contenido también recordemos que hay tipos de contenido. Hay contenidos que son más procedimentales, contenidos más actitudinales y contenidos más conceptuales. Es importante que a la hora de diseñar una clase tomemos en cuenta qué tipo de contenido estamos trabajando. De pronto es un contenido conceptual y aptitudinal o conceptual y procedimental. Entonces, en este caso no es solamente teórico, sino teórico práctico. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el contexto. Cuestiones como espacio, tiempo, recursos disponibles, la hora del día, la cantidad de estudiantes son elementos fundamentales que pueden ayudar a moldear la estrategia didáctica que vamos a definir. Muchas veces el contenido y el contexto son de los factores fundamentales que definen cómo diseñar la clase que estaríamos diseñando. Cursos con estudiantes con mayor a 30 estudiantes un viernes por la tarde son cursos que deberían buscarse estrategias con técnicas más interactivas, más de involucrar al estudiante y más prácticas si es posible. Finalmente, tomar en cuenta el modelo pedagógico. Considerar el modelo pedagógico de la universidad y el modelo pedagógico de la carrera eh, y su perspectiva docente, por supuesto. Muchas veces el modelo pedagógico no está muy claro, entonces se invita a tomar el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento donde se involucre al aprendiente como actor, creador de su propio conocimiento. Una vez que ya hemos definido este diagnóstico inicial, el cual muchas veces se puede hacer por observación, pueden hacer una encuesta a los estudiantes si fuese necesario o hacer una pequeña indagación por lo menos, ya podemos empezar a definir objetivos de aprendizaje y el contenido, bueno, que vamos a trabajar específicamente. Estos objetivos de aprendizaje estamos hablando de objetivos meramente de la clase que se estaría diseñando. Ya tenemos objetivos y contenidos a nivel de programa. Aquí cuando hablamos de definir objetivos y contenidos de aprendizaje, estamos hablando meramente del aplicar los objetivos y contenidos a nivel micro, es decir, a nivel aula. ¿Cuándo vamos a desarrollar la estrategia? ¿Qué pretendemos? Que para el final de las clases esté el estudiante siendo capaz de desarrollar.
También podemos empezar a definir el papel docente y el estudiante, si mi papel va a ser más de facilitador, si de pronto por una parte de la clase va a ser magistral, entonces va a ser un papel un poco más central y después lo vamos a desplazar al estudiante en la parte más práctica. Podemos empezar a pensar en técnicas y actividades. Esto es importante recalcar que muchas veces, primero que se confunde una estrategia con técnicas, con la aplicación de una técnica. Y segundo, muchas veces se piensa en la técnica antes de realizar un diagnóstico. No podemos todavía seleccionar actividades sin haber hecho este diagnóstico inicial de qué es realmente lo que está, el problema que se ha identificado, qué es lo que está originando ese problema. Entonces, por eso se recomienda que la selección de técnicas y actividades se haga posterior al diagnóstico. Finalmente, ya se puede empezar a diseñar recursos materiales y los criterios también de evaluación, donde podremos definir qué queremos ver que el estudiante haga al final de la clase. Bueno, una vez hecha la etapa de planificación, de nuevo, como les digo, de 2 etapas, el diseño y ya, perdón, el diagnóstico y ya luego el diseño o el planeamiento de lo que queremos hacer, venimos con la etapa de desarrollo. En esta etapa ya es la implementación de esa actividad que nosotros o actividades o técnicas que nosotros consideramos pueden ayudar a trabajar el problema que identificamos y se desarrollaría a través de una secuencia didáctica. Entonces, en la implementación de la secuencia didáctica de las actividades, esperamos que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos y se den distintas etapas. Estas etapas son las etapas de la secuencia didáctica. A nivel general, es una etapa inicial, un desarrollo y un cierre con una evaluación formativa. Eventualmente tendríamos una evaluación sumativa, pero no necesariamente se hace en la etapa de implementación. Esta etapa de implementación la vamos a detallar en la próxima sesión. Finalmente, se le recomienda al docente que como estamos aplicando una estrategia didáctica, tenemos que mantener una observación constante durante el desarrollo de la estrategia, considerando tanto su rol docente y su actuación durante la sesión como el rol de los estudiantes y las actitudes y acciones que el estudiante está desarrollando, cómo las desarrolló, qué actitud tuvo al respecto, en su caso su participación docente, si tuvo un papel muy predominante, si de pronto lo que había planeado como su rol no fue lo que exactamente el rol que tuvo. Entonces hay que mantenerse activamente observando y autoobservándose durante la aplicación de la fase de desarrollo. Aquí es donde ya ponemos en práctica entonces las técnicas, actividades secuenciadas dentro de la clase. Finalmente está la fase de valoración. Normalmente, si usted está buscando sistematizar esta estrategia didáctica con fines de, ya sea de un registro o eventualmente compartir la estrategia que usted utilizó, puede hacer una fase de valoración más, bueno, de nuevo, sistematizada, o bien puede hacer una valoración general para sí misma o sí mismo. Quiere decir que no tiene que necesariamente escribir o pasar algún instrumento. Puede hacer una indagación oral, observar o tomar notas. En la fase de valoración se toma en cuenta las bondades de las técnicas y actividades y de la secuenciación que usted decidió hacer. Tomamos en cuenta limitaciones que observamos. Muchas veces planeamos y organizamos algo, pero no resultó exactamente como lo esperábamos y tuvimos que ya in situ tomar acciones al respecto. Entonces es importante tomar en cuenta cualquier limitación. Tenemos la voz del estudiante, que es la perspectiva del estudiante de su aprendizaje durante la aplicación de la estrategia didáctica que utilizamos. Cómo reaccionó el estudiante y se sintió con las actividades, con las técnicas, con los métodos seleccionados, incluso con la secuenciación. Eso lo podemos hacer mediante la aplicación de algún instrumento o bien una indagación oral donde se busque que el estudiante exprese su perspectiva de la actividad, de la clase del día.
Finalmente tenemos, bueno, la voz suya como docente es sumamente importante, donde usted pueda definir cómo fue la actividad, las actividades que aplicó, las técnicas, cómo fue esa secuenciación que usted realizó, si de pronto haría algo diferente, si de pronto hubo algo que no esperaba y un resultado positivo, es importante tomarlo en cuenta. También proyecciones de uso. Recordemos que una técnica no es una solución a un problema, sino más bien toda esa secuenciación y selección previa e intencional que usted realizó, si podría utilizarse en otros temas, en otros cursos, si se podría modificar un poco, bueno, en estos aspectos de consideraciones finales, si hay algún cambio que usted haría, algún instrumento nuevo que utilizaría o si cambiaría el video, consideraciones finales con respecto a la aplicación de la estrategia. Esto, por ejemplo, con fines de hacer un registro general son los pasos que se siguen para sistematizar estas estrategias didácticas. Sin embargo, esto es un proceso que nosotros podemos realizar por nosotros mismos, no necesariamente por escrito. Sin embargo, sí es importante que todas las fases se tomen en cuenta y que se tomen en cuenta intencionalmente, de manera que no vayamos simplemente a el desarrollo y aplicación de una secuencia didáctica sin antes haber pasado por el proceso de planificación. La etapa de valoración es fundamental. Debemos hacer ese análisis introspectivo de nuestra posición como docentes, de lo que observamos y por supuesto tomar en cuenta la voz del estudiante. Entonces es un sistema más bien complejo donde se toman en cuenta muchísimos elementos. Es un sistema, un proceso de reflexión constante y es un proceso intencionado y planificado que debemos desarrollar. Esto es básicamente la perspectiva de lo que es la didáctica estratégica dentro de la docencia universitaria.